partido que alguna vez nos tocó repasar algunas imágenes, Sí, haciendo un podcast de la Juventus de aquellos años, un equipo histórico de la Juve, el de Marcello Lippi, donde, bueno, nada, figuras de todo tipo y factor, partido que se jugó el 26 de noviembre del 96, cronológicamente, diríamos, casi un mes antes de estas imágenes que vimos recién del final del campeonato entre River y Vélez, 26 de noviembre del 96, la Juventus y River van a jugar jugarían la final de la Copa Intercontinental. Me encantaría que repasemos las formaciones de los dos, Nacho, si te parece, en la previa, antes de ver las imágenes. Del lado de River, Bonano en el arco, una línea de 4 defensores con Hernán Díaz, Celso Ayala, Berizzo y Sorín. 4 mediocampistas con Montserrat por la derecha, Leo Estrada como volante central, Sergio Berti por la izquierda, Ariel Ortega como enganche, en lo que sería un rombo en el medio, y por delante de ellos Enzo Francescoli y Julio Cruz, el equipo de Ramón Díaz, el equipo base de River sí. en el campeonato local, un equipo que prácticamente salía de memoria, un 4-3-1-2 bien clásico, sin miedo a equivocarme, voy a decir, Nacho, probablemente muchos de los jugadores, y esto está bueno para debatirlo con vos, muchos de los jugadores que en su rol eran los mejores de la Liga Argentina. Sí, Porque puede ser. uno por uno es difícil de agarrar y decir, bueno, ¿quién había en la Liga Argentina en aquel momento mejor que, bueno, Monserrat por la derecha, Berti por la izquierda? Bueno, River tenía mucho de eso. Probablemente era el punto más fuerte. Y a veces estaba tan sobrado que tenía al suplente del mismo nivel que jugaba de titular. Porque cuando uno ve el banco de los suplentes, bueno, por ejemplo, en aquel día ingresaron el Pipa Gancedo y Salas. Pipa Gancedo que llegó a River como una de las figuras de los otros equipos. Sí, Bueno, sí, sí, era figura de River, Argentinos Juniors. claro, Estaba, River estaba tenía el eso que Picho además, Escudero. claro, River tenía eso que además eh, es muy de los grandes europeos de hoy en día, que en el fútbol argentino medio que se ha perdido tan, que es, además de tener un equipazo, te compro lo bueno que tenés vos, cosa de Claro. que el año que viene no puedas pelear de ninguna forma conmigo. O sea, transformarse en un monopolio absoluto de jugadores hace que, bueno, no solo tengas más vos, sino que el rival tenga cada vez menos. Sí, Eh, estaba también Solari, Maisterra, que era la claro, figura platense, lo habían comprado exacto. y si bien juega muchos partidos, de titular juega muy poco, entraba mucho por Astrada, por Monserrat, si había que haberlo soltado, por Berti o por algún delantero, si se quedaba alguno menos, pero no era un tipo titular y era la figura platense. Se llevó a Sí, Gancedo, que era sí, la figura de Argentino, se llevó a Monserrat, que no era la figura de Lorenzo, pero era uno de los mejores jugadores del plantel. Eh, Se llevó a Cruz, que era la figura de Banfield, se llevó a Salas, que era la figura al que ellos habían ganado hacía 2 meses en la semifinal de Libertadores, como el la de Chile. La verdad que eh, una manera de adquirir talento total, ¿no? Bonano también, Bonano venía, si no me equivoco, Rosero Central, de nada, una forma de captar talento del resto del país total. Y yo, justo lo que decías de absolutamente. no de puesto por puesto, creo que lo más flojo que tenía era el arquero. Eh, sin ser, obviamente con todo el respeto a Burgos y Bonano, había mejores arqueros en el fútbol argentino que Claro que ellos. sí. Sí, Eh, sí, claro que sí. Ellos eran muy buenos, pero había mejores arqueros. Ya, justo lo mencionamos antes, ¿no? El caso de Chilaver. Para mí Chilaver era más que ellos dos. Bueno, Navarro justo ese Montoya año, también. Navarro, ahí te la discuto. A mí no, yo Bueno, nunca fui muy fan de Navarro yo Montoya. tampoco, pero a nivel histórico lo pongo por encima de los dos. Puede ser, puede ser. Es un tema completamente discutible. Sí, Eh, sí. en Independiente estaba Islas, si no me equivoco. En Racing estaba Nacho Me González. parece que Mondragón, Bueno, mejor bueno, todavía. Para mi por eso ejemplo, mejor digo, todavía. un En nivel Racing estaba Nacho González, Nacho en el mejor en momento su de la, mejor de la momento. carrera. En su En mejor el momento prime, como dicen que los chicos tocó, de 20 hoy, en el prime, que, en el prime. que tocó selección. Tocó selección en Claro, esa época con Pasarela. exacto. Estaba, bueno, Pacet, que justo en el 96 fue un año muy malo, pero en el 95 había tenido el mejor año de su carrera. Eh, Corregime, ¿no estaba Carlos Roa? Roa estaba en Lanús, Claro, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, en bueno, Huracán estaba el Anguila Gutiérrez, un gran arquero también. sí, Era una época también de mucho talento en el arco, ¿no? Vamos a decir la verdad. sí, 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 Eh, claro, y creo que ahí esa era la plata floja de River. Porque después sí, tenía, como dijiste vos, Montserrat para mí el mejor 8 del fútbol argentino en ese momento, Astrada el mejor 5, Ortega, Francesco y Cruz, no hay mucho que agregar. Sergio Berti tal vez no era el mejor volante izquierdo, pero no tenía nada que sí. envidiarle al resto. Y era un volante de rol
a ver, Claro. zurdo por la izquierda y con tanta continuidad como tenía Berti en aquel mundial, en aquel momento digo, bueno, no es casualidad que muchos fueron a la Copa del Mundo. Eh, Sí. si bien eh, tenía una predilección pasarela por los jugadores de River, eh, que lo podemos discutir o no, muchos Obvio. tenían ese lugar ganado porque eran los mejores en su rol en el país. Bueno, en el caso de Astrada o de Berti, fueron como suplentes a formar parte del plantel, o Hernán Díaz, pero no era una locura que formaban parte del plantel. A ver, uno los veía y decía, no, mira, no es que no puede estar acá. No, a ver, para poner el nombre propio y sin faltar el respeto a un jugador profesional como lo fue, no fue Garcés en la lista de Maradona, que todos dijimos, a ver, Garcés no parece estar al nivel de jugar una Copa del Mundo. En este caso, no era esa la comparación. Nadie No. decía, mira, Berti no puede jugar el Mundial, nada, para nada. De hecho, entró, jugó con Inglaterra, le tocó meter uno de los penales, lo metió. Bueno, eh, círculo completo. Se fue a la casa, jugó una Copa del Mundo y cuando le tocó entrar, quizás no destacó, pero no fue el peor de la cancha, ni mucho menos. No, Eh, no, ni hablar, estuvo a la altura del evento. exacto, exacto. Y Pero del bueno, otro después, lado, después Celso sí, Ayala, Berizzo, dos centrales que después hicieron carrera en Europa larguísima los dos. sí, sí, claro, Bueno, Sorín no hay mucho más que agregar, Hernán Díaz tampoco. Yo creo que tenían puesto por puesto, creo que sacando el arquero, y la de Berti te la discuto, pero puede ganar tranquilamente. El mejor plantel fue argentino, lejos. tal cual. Y Y decía, por ende el fútbol sudamericano. del otro lado, bueno, vamos a ver nombre por nombre, un equipo, un equipo galáctico completamente de la Juventus, con Angelo Peruzzi en el arco, Moreno Torricelli, Ciro Ferrara, Paolo Montero y Sergio Porrini, Didier Deschamps, Jugovic, Di Livio a su derecha, Zidane, Alessandro Del Piero y Allen Boxic en la delantera. Bueno, equipo de Juventus que ya era un equipazo, el equipo campeón de Champions, y para mi gusto, toda la vida fue, eh, a diferencia de perder, ganó, porque cambió gran parte de la delantera, en aquel momento Del Piero junto a Rabanelli y Viali, en este caso Del Piero junto a Zidane, que era un tapado absoluto, hasta que Juventus lo pone en las primeras líneas del fútbol europeo, y Allen Boxic, que tuvo una carrera croata marcada por las lesiones, pero era un 9 pero temible, tenía un ritmo, era una cosa, bueno, los delanteros de aquel momento cuando hablan de él, bueno, hablan de una pesadilla total para marcar, desgraciadamente no se lo pudo ver en su plenitud mucho tiempo, pero bueno, esta Juventus de verdad jugaba otra cosa, ¿no? El volante Sí. central era de Jams, eh, cambiaban algunos jugadores en el medio a veces, pero después todos jugadores de selección prácticamente que también se destacaban. Hoy, por ahí, Angelo Peruzzi le tocó ser el mejor arquero del mundo entre dos mundiales y no fue Claro. ni el arquero del 94 ni del 98 de la selección italiana. Entonces, uno dice, che, por ahí está exagerando. Yo te puedo asegurar que hay una votación del año 96 que en Argentina la trajo el diario Olé y como mejores 11 jugadores del mundo puesto por puesto de este equipo estaba Del Piero, estaba Zidane, estaba Deschamps y estaba Angelo Peruzzi como mejor jugador del mundo en su posición. Entonces, hablamos de, bueno, no sorprendía a nadie cuando era favorita Juventus ante un River que tenía sus armas, que confiaba en ellas, pero que sabía que iba a enfrentar un gran equipo. Más allá Sí. del desconocimiento que había particularmente en esa época en Argentina sobre el fútbol europeo, Nacho. Se Sí. veía Y muy poco. esta es la primera intercontinental post-Ley Bosman. Esta Claro, es la primera intercontinental donde vemos sí un equipo de Juventus repleto de extranjeros. O sea, claro, con menos jugadores italianos. ¿A qué me refiero a extranjeros? Franceses, croatas, etcétera. Porque hasta ese momento podías tener fuera de, por ejemplo, en este caso, un equipo italiano, máximo tres jugadores de otro país. Luego de la ley Bosman, todos los ciudadanos europeos de la Unión Europea contaban como locales, no contaban como extranjeros. Entonces claro. ahí cualquier jugador francés o de cualquier nacionalidad de la Unión Europea no contaba como extranjero para las ligas locales, con lo cual esta es la primera intercontinental y para mí acá hay un quiebre muy importante, por eso es tan importante la victoria de gol con el Madrid, por ejemplo, o con el Milan tiempo después, porque acá se empieza a notar mucho más la diferencia entre Europa y Sudamérica. Esta es la primera, donde tal vez menos diferencia hubo, después la diferencia fue creciendo.
pero creo que es muy importante remarcar que esta es la primera por ley Bosman, que la ley Bosman sale en diciembre del 95. Sí, sí, además, esto que marca Nacho es absolutamente progresivo. ¿Por qué? Sí, Porque esta Juventus todavía tiene en el equipo titular 6 italianos, ¿sí? Para dar un ejemplo particular. Hoy cualquier equipo de punta en Italia tiene uno o dos. En España tienen uno o dos o tres. Bueno, y eso sí, pasa en todos los países. De hecho, hasta el equipo de Mourinho en el 2010, 14 años después que esto, ¿sí? No tenía un italiano de titular de los 11. Hablamos de un equipo campeón de Champions y después campeón del mundo. Me parece que la ley Bowman es un antes y un después del fútbol en sí, porque a lo que marca Nacho, como a los europeos no marcando, no siendo penalizados como extranjeros para los equipos, tenemos que decir que se incrementó el pedido de que los sudamericanos con raíces europeas empiecen a tramitar el pasaporte para ser ciudadanos de sus antepasados, como el caso nuestro, Nacho, que el mío es más cercano, el tuyo es un poco más lejano, bueno, pero tenemos la raíz italiana que hace que si jugaras para un equipo europeo, bueno, vos no contás como extranjero, por más que naciste en Sudamérica. Bueno, exacto. el fútbol sudamericano ni siquiera pudo hacer lo mismo como para decir, bueno, le meto un contragolpe a Europa y por lo menos hago un pasaporte común americano, como para decir, bueno, por lo menos tenés esa variante. Acá todavía tenemos cupo de extranjeros que hace que, nada, no podamos competir de ninguna forma contra mayor poderío económico, de estructura y además, en este caso, a nivel papeles, porque, nada, arman verdaderos seleccionados del mundo. Los Sí, mejores equipos del planeta, hoy por hoy, son esos, son seleccionados del mundo. Son como lo que antes veías en los amistosos de una el resto del selección mundo. contra el resto del mundo. Bueno, esos son los equipos hoy de primer nivel. Hablamos de todos los que todos conocemos, los futboleros y los que no son futboleros y juegan a la Play, los que juegan en la Play. El Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Madrid, el Barcelona, o el nombre que ustedes quieran, cuando uno eh, ve el 11 titular, tiene que ponerse a pensar, che, ¿de qué país es este equipo? Porque verdaderamente se ven muy pocos de los jugadores del país de origen. Bueno, en este caso, muy bueno el dato de Nacho para hablar de lo que fue esta final intercontinental de 1996 en el Estadio Nacional de Sí, Tokio. Vamos a ver, dos datos sí, más de, por favor, de este tema. El anterior año, la final la juega el Ajax, y el Ajax nunca más ganó la Champions, claro, porque los jugadores sí, sí, holandeses ya no juegan más en Holanda. claro, Salen de Holanda, pero no terminan jugando ahí, terminan jugando en Italia, en Inglaterra, en España. Eh, eso por un lado, ¿no? El Ajax nunca más ganó la Liga de Champions, por ende nunca más ganó la Intercontinental. Estuvo cerca de llegar a semifinales hace unos años, que perdió con el Tottenham de manera increíble. Eh, sí. y después el otro dato es que decías, ¿no? El Real Madrid, la otra vez, en la liga pasada, hubo un partido que por primera vez en su historia jugó con 11 jugadores que ninguno nació en España. Una Claro. cosa rarísima que si uno ve los Real Madrid que han ganado Champions y que han jugado intercontinentales, estaba plagado de españoles, ¿no? Uno Sí, sí, simplemente con recordar que a largo iba Casillas y el goleador era el Ángel de Madrid, de Raúl González, ya tenías de punta a punta y españoles, obviamente, llenaron de extranjeros. Es más, el Real Madrid dejó de ganar Champions en esa época cuando lo plagó de extranjeros, cuando trajo a los Galácticos, ahí dejó de ganar. Increíble, pero real. sí, sí, me decía ese dato y pensaba que hace poco, un par de temporadas, Juventus por primera vez jugó con arquero y línea defensiva con ningún italiano, algo que tampoco había pasado nunca en la historia. Claro. Eh, y bueno, nada, nada antes, la famosa Buffon más las BBC de Exactamente. Bonucci, Barzagli y Chiellini, y terminó esa etapa y hoy tenés todos extranjeros. De hecho, que es algo que sorprende mucho. ¿Cuántos, cuántos son extranjeros y son capitanes de estos equipos? Sí. Algo que en esa época era impensado. Era impensado ver un capitán de un equipo de grande de Italia o de España o de Inglaterra que sea un extranjero. Era una Sí. cosa, a ver, utópica casi. Bueno, Sí, ya hoy, pasada la ley Bosman, por más que era muy sí, reciente, Batistuta dijo que a él le ofrecieron ser capitán de la Roma cuando lo llevó a la Roma y él dijo, no, 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 el capitán es Totti. Como hasta ese punto, ¿no? Ni los jugadores tampoco se sentían seguros de ser sí, sí, capitanes claro, en un equipo que no era de claro. su país.
Y estamos tal hablando de cual. Batistuta, que era el Sí, una máximo goleador en estrella, Italia, era una estrella del fútbol mundial, una y estrella. la Roma lo fue a buscar y puso toda la plata que había que poner para llevárselo. Y aún así Batistuta dijo, no, no, la cinta no, a mí denme los minutos de juego y la posibilidad de ser campeón, nada más. Bueno, Eso representaba la cinta. Hoy en día creo que también es otra de las cosas que están bastante bastardeadas hoy, ¿no? Ser capitán del equipo para muchos es muy fácil, ¿no? Es llegar y ser capitán y no han hecho ningún mérito dentro de ese equipo para ganarse ese honor que lleva la cinta de capitán. sí, es cierto, es cierto. Bueno, algún día veremos un especial que hay de Napoli, y hace poco lo declaró Dalma Maradona, lo que fue para Diego cuando le entregaron la cinta de capitán de Napoli, ¿no? Claro. Beppe Bruscolotti, que era el capitán, un limitado lateral derecho, le entregó la cinta a Diego diciéndole, bueno, este es tu equipo, y lo que significó para Maradona, bueno, hoy hay que hacer un cuadro y repasar esto que contaba Nacho recién. Hoy lo fácil que se accede y nada, cómo se ha perdido algunos valores del fútbol que luchamos porque vuelvan, porque en algún momento, como todo es cíclico, van a volver y se van a Sí, empezar a respetar de vuelta algunas cosas. A todo esto, vamos a ver imágenes de aquel día, sobre todo el gol que definió la Copa Intercontinental de aquel año de 1996. Pelota abierta para Angelo Di Livio, que tira al centro, rebota en el Pipa Gancedo. River que estrenaba camiseta, modelo que duró mucho tiempo en la primera de River, se estrenaba aquel día. Juventus con una muy linda camiseta que, como era en aquel momento en Japón, no se podía tener publicidad. Dilivio va a ejecutar el córner, cabezazo en el primer palo y la recibe Pinturicchio, Alessandro Del Piero, que nada, se da vuelta y la pone en un ángulo, como una cosa, como un trámite de todos los días. Eh, Pinturicchio, cuando faltaban poquitos minutos, pone el 1-0 para Juventus. Juventus que, más allá de que los hinchas de River se enojen, fue muy superior a River en el juego. River tuvo alguna oportunidad, una muy clara de Ortega que pega en el travesaño, pero en la realidad del juego estuvo muy por encima del equipo italiano de un River ultra ganador a nivel local, a nivel continental, pero que aquel día quedó lejos de un verdadero equipazo que, como también nos tocó repasar en este podcast, también hizo historia, ¿no? A su manera, jugando 3 finales de Champions consecutivas, ganando todo, ganando en Italia, ganando en Europa. Bueno, un verdadero equipazo también el de la Juventus, que se quedaba con la Copa Intercontinental de aquel año, su segunda Copa Intercontinental en aquel momento, y hasta el día de hoy, porque la Juventus también tiene esa deuda a nivel continental, ¿no, Nacho? Tantas finales de Champions perdidas y solo esas dos apariciones en la final intercontinental como campeón, la del sí. 85 contra Argentinos Juniors y la del 96 con River, y también había jugado la famosa del 73 como contra Independiente, pero en aquel momento como subcampeón Como de Europa. subcampeón. Sí, creo que es el equipo que más finales de Champions perdió, creo que perdió 7 de Sí, 9, ¿no? siete, exactamente. O sea, jugó 9 y perdió 7. Eh, una cosa increíble, una cosa increíble. Creo que en Sudamérica el que más Libertadores, el que más finales perdió es Boca ahora, con 6, ¿no? Sí, Pero exacto, ganó 6. No, vamos, exactamente. o sea, está el 50-50 lo de Juventus ganando Sí, 2 y perdiendo 7. sobre todo Es increíble. Juventus ha grabado mucho el número desde la última que ganó. Ha perdido Claro. muchas después de ganar. Entonces, eso hace que el número, bueno, sea realmente no solo llamativo, sino que, a ver, si uno las repasa encima, hay muchas que estuvieron bastante cerca Sí, sí, o que sí. hasta uno siente que deberían haber ido para el lado de Juventus. Pienso la del 2003 contra el Milan en Old Ese es Trafford, terrible. definido por penales. Juventus la tuvo para ganar. Bueno, las dos de La del este Borussia. ciclo, las dos de este ciclo, las dos Sí, siguientes, la esas de son terribles. Borussia y la de Y la del Madrid, Madrid. para mí fueron más para Juventus que para los rivales, pero perdió las dos. Eh, bueno, nada, después parece una locura esto que voy a decir, pero cuando es goleado por el Madrid en el Millennium de Cardiff, el día del 4-1 de la final de Champions, si bien no fue nada parejo el partido y Madrid lo ganó muy bien, esa Juventus fue verdaderamente el mejor equipo de esa temporada. Sí, Juventus sí, jugó muy bien. casi no le hicieron goles, tuvo momentos de juego excelentes, exquisitos, llegó desinflado al final de temporada y Madrid, eh,
con la diferencia que te hacen los jugadores de la categoría de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, bueno, le terminó O de pegando una Bale. paliza, claro, le terminó pegando una paliza que hace a todos olvidarnos lo que fue el recorrido de Juventus en esa copa, que Es además que había en los sido, papeles, Dani, corregime, en sí, los papeles, antes de la final, yo creo sí, que el favorito era Juventus. sí, yo creo que también, yo creo que también. Sobre todo porque iba esto, fue quizás el final de un ciclo, porque Juventus ya había jugado la final de Europa 2 años antes ante Barcelona, ¿sí? Termina eliminado en la siguiente, si no me quedo, contra Bayern Múnich, y en el 2017, bueno, va con un equipo más consolidado. El de 2015 era el equipo de Tevez todavía. En el Sí, 2007 va con un equipo más consolidado, con una defensa muy férrea, todavía el último momento grande de carrera de Buffon, mostrándose muy sí. seguro. Creo que le había hecho 3 goles en toda la Copa a No, no, una Juventus. locura. Era imposible hacerle un gol. De hecho, eliminó a Barcelona, lo goleó en Italia, empató 0-0 en España. Un Dybala que también estaba intratable y sin embargo en esa final, bueno, no aparecieron los que generaron juego, no terminó siendo un gran día de los que te tienen que hacer ganar y lo que tiene una final, un partido es eso, ¿no? Por ahí el de enfrente, que en Europa están todos en esas condiciones, porque son todos cracks, ¿eh? El de enfrente se levanta bien lo que tiene que levantar bien y te pinta la cara, a ver, y puede, cualquiera está capacitado para hacerlo. A veces perdemos de vista esto. Venimos de ver una final de Champions donde París lo aplastó al Inter, ¿sí? Lo aplastó verdaderamente. Y todos los que vemos fútbol habitualmente sabemos que el nivel de Inter no es el de ese día. No, obvio. Si no, no hubiese llegado ahí. Perdón. No nos dejes, Dani, por favor. No, una Juventus que desde que ganó su segunda Champions perdió 5 finales, de las cuales 3 tranquilamente las podría haber ganado porque fueron partidos muy parejos. Después las últimas 2, como bien decía Dani, ¿no? La del Barça, si bien Sí, la lo define sobre último. el final con un gol de Neymar, Barça había sido muy superior para mí, al menos durante el partido. Sí, sí. Había sido mejor equipo y mereció ganar por más diferencia. Y después la del Madrid, como bien decís, en los papeles para mí era favorito de la Juventus, pero se comió un baile del Madrid, total. Esta cosa, Nacho, a ver, uno haciendo el análisis de las finales, no es el análisis de la Copa, y nos pasa también en la Copa Libertadores. Es exactamente el mismo tipo de torneo. A veces uno abraza mentalmente a equipos que no han ganado, que no han coronado, porque durante el torneo te han brindado algunas emociones que ni aún ganando te dan otros. Y nada, son victorias o son equipos que uno termina queriendo mucho, más allá de no consagrarse, porque lo lindo de este tipo de torneos es ir avanzando. Es la realidad. Es lo que te pasa en el Mundial. Cuando vos pasás cuarto de final y jugaste semifinal y ya sabés que vas a jugar los 7 partidos, y cuando mirás, decís, la clasificación la arrancaron tantos, clasificaron 32, de los 32 estamos jugando 4 y hay 28 que están en la casa. Entonces, es eso, es el recorrido, son las emociones en el momento. Por supuesto que después uno quiere ganar, cuando llegas ahí, nadie se conforma con, no, jugamos la final y estamos todos contentos. No, claramente querés ganar, pero si uno sale del análisis termo de la cosa, hay un poco más para desglosar y ahí hay equipos que nada, han dejado su huella en la historia, por más que no han logrado consagrarse. Yo creo que Juventus, tanto la de 2015 como la de 2017, fueron dos muy buenos equipos. El de Carlitos Tevez, con todo un poco más forzado, porque se notaba que Juventus hacía años que no estaba en ese lugar. Y el otro, nada, que arrancó la Copa como un candidato a ganarla y llegó a la final, la perdió claro, pero el recorrido en ese año había sido muy bueno. Como a veces pasa, a ver, por dar un ejemplo en el fútbol argentino, como el Vélez de Gareca, que fue un equipazo y dominó el fútbol local y fue a Copa Libertadores y se terminó quedando afuera en una serie, nada, que le pasó todo lo que te puede pasar Sí, en una serie de Copa Libertadores, le pasó en aquel momento ante Peñarol. El rival también tenía lo suyo, si no, no te deja fuera y nadie te va a decir que ese equipo de Vélez no podía ser campeón de Europa. La no, no, realidad es no, que, de América. tranquilamente, ¿cómo? Campeón de América. Campeón de América, dije Europa, no, bueno, tanto no volaba, pero Sería una sorpresa. sería una sorpresa, no tenía nadie en los papeles, pero tranquilamente puede ser campeón de América. Y
no hubiese sido ninguna locura, ni mucho menos. A veces pasa que uno gana la que no gana la que tiene que ganar y ganas la que no espera nadie, ¿no? Sí. Es mucho así. Tiene mucho de eso el fútbol, por eso es tan impredecible en este tipo de resultados y, y nos gusta tanto, nada, mirar para atrás y a veces analizar, bueno, las cosas que fueron pasando y que nos fueron dejando en la memoria y las que no están tanto en la memoria y a veces vale la pena traerlas un poco para acá. Nacho, vamos a cerrar este capítulo con River como campeón de Argentina en el año 96 y perdiendo la final de la Copa Intercontinental de aquel año. Nos queda un año 97 donde vamos a repasar el final de lo que será este último año en este podcast de equipos históricos, con un River que nos dejó la camiseta con la que va a jugar todo el año siguiente. River se consagrará campeón de Argentina 2 veces más, porque conseguirá su tricampeonato ganando el clausura y el apertura, y además, como si fuera poco, la Supercopa de aquel año, la Supercopa de 1997, título que le faltaba a River y que buscaba Sí. con ansias en aquellos años. Sí, también dos grandes decepciones como fueron la Recopa y la Libertadores, ¿no? Porque, recordemos, River venía como campeón, entraba en octavos de final. Vamos a ver una gran decepción de River en esta Copa Libertadores. Después, bueno, no vamos a pelear nada, igual ya pasó hace 30 años, así que ya deben saber cómo terminó y si no saben lo pueden googlear, pero una decepción grande la de River en esta Copa Libertadores porque se esperaba mucho más del reciente campeón del actual campeón de Libertadores y actual campeón del fútbol local, que venía en un nivel arrasador también en este campeonato local. Total, totalmente. Pero bueno, repasaremos todo esto en nuestro podcast de siempre para cerrar este equipos históricos y para cerrar también este recorrido con los 5 equipos grandes de la República Argentina. Nachito querido, un placer como siempre. Lo mismo digo, Dani. Abrazo grande.